Un frío intenso se instaló en las concurridas calles, donde el brillo de las luces navideñas se mezclaba con el ajetreo del tráfico. La gente se movía apresurada, cargando bolsas de compras o realizando diligencias de última hora, todos tratando de escapar del frío. En un tramo desgastado de la acera, se hallaba Thomas Reynolds, de 43 años, sin hogar y exhausto, sosteniendo un letrero de cartón deshilachado con la frase "Entig helps, God bless". Thomas se había acostumbrado a pasar desapercibido, pero en aquella noche en particular, un chico adolescente con unas zapatillas impecables se detuvo a pocos metros de él. Nada en el entorno sugería que ocurriría algo extraordinario. Era común que desconocidos pidieran cambio. También lo era la inevitable negativa. Sin embargo, lo que sucedió a continuación desataría una reacción en cadena. Reuniría a una familia rota, inspiraría a toda una ciudad y demostraría cómo incluso el acto de bondad más pequeño puede irradiar esperanza en innumerables vidas. El final de 2022 fue uno de los periodos más fríos que Cleveland recordara recientemente. Vientos cortantes soplaban desde el lago Erie, y las temperaturas se mantenían regularmente bajo cero. A pesar de las duras condiciones, la ciudad latía con fuerza, gente apurada para terminar las compras navideñas, empleados con prisa por alcanzar su último autobús, y grupos de amigos desafiando al viento para salir por la noche. En medio de ese vibrante murmullo, Thomas Reynolds se había vuelto casi invisible. Thomas no siempre estuvo en la calle. A principios de 2022, perdió su trabajo en una planta de manufactura local, donde había trabajado casi una década, cuando la empresa cerró inesperadamente por problemas financieros. Su indemnización se agotó demasiado pronto. En cuestión de meses, se vio obligado a abandonar su pequeño apartamento alquilado en la zona oeste. Sin parientes cercanos y con pocos ahorros, Thomas terminó deambulando por refugios para personas sin hogar. Hacia mediados de 2022, Berteizekus se resignó a una rutina diaria en las calles, dependiendo de la misericordia de extraños. El impacto psicológico era enorme. Ser ignorado día tras día deterioraba su autoestima, haciéndole sentir como una simple sombra que vagaba por las avenidas de la ciudad. Aunque en ocasiones algún buen samaritano le daba unas monedas o una pequeña bolsa de comida, la conexión humana genuina era escasa. Cada noche fría bajo mantas raídas reforzaba su creencia de que el mundo simplemente había seguido adelante sin él. Llegado diciembre, las noches heladas de la temporada eran absolutamente duras. Thomas intentaba ubicarse en esquinas transitadas, con la esperanza de que la afluencia de peatones ofreciera más ocasiones de recibir ayuda o al menos algunas monedas. Aún así, hubo momentos en que pensó en rendirse por completo. El viento le azotaba las mejillas, el hielo se adhería a los bordes de su chaqueta fina y cada parte de su cuerpo ansiaba calor. No tenía idea de que la breve pausa de un desconocido en esa calle tan concurrida abriría una puerta que había permanecido cerrada durante mucho tiempo. Aquella noche de diciembre de 2022, la mirada cansada de Thomas se posó en un chico adolescente que se detuvo a unos 3 metros de distancia. A primera vista, parecía algo habitual, un joven bien vestido con un teléfono en la mano, mirando el semáforo, pero había algo extraño. El chico mostraba un aire de concentración silenciosa, como si estuviera acostumbrado a entrenar su mente y su cuerpo, con la postura firme de un atleta preparándose para competir. Con curiosidad, Thomas examinó la ropa del chico. Las zapatillas blancas brillaban como recién compradas, y el abrigo que vestía le quedaba con una elegancia informal, que indicaba que no era una prenda barata producida en masa. Lo más sorprendente era que el chico no parecía tener prisa. De vez en cuando echaba un vistazo a su alrededor, fijándose en los detalles de la calle. Thomas se había acostumbrado tanto a ver transeúntes apurados que cualquier señal de calma era inusual. A pesar del ir y venir de la gente, el muchacho alzó la vista e hizo contacto visual fugaz. Un ramalazo de nervios atravesó a Thomas. Dudó si hablarle. Muchas veces ser el primero en dirigirse a alguien le había valido una mirada molesta o un gesto de desdén. Pero en un impulso de determinación, dio un paso al frente. «Disculpe», dijo Thomas con la voz algo temblorosa. «¿Podría darme $1?»
El adolescente se volvió por completo. Thomas se preparó para el rechazo, pero el joven se tomó un instante para procesar la petición, y luego preguntó con voz baja y tranquila, ¿para qué lo necesitas? La pregunta era curiosamente directa, más personal de lo que Thomas esperaba. Vaciló, mirando a los compradores y trabajadores que se arremolinaban a su alrededor. Thomas carraspeó. «Me vendría bien un café», musitó, casi para sí. «Tal vez un sándwich si puedo pagarlo». El chico asintió, como sopesando las palabras. Después, se presentó con naturalidad. «Soy Ronaldo, Ronaldo Martínez». Thomas reconoció el nombre de inmediato. Había oído, de vez en cuando, rumores sobre un adolescente talentoso de Cleveland que se dedicaba seriamente al deporte, practicando varias disciplinas desde el baloncesto hasta el fútbol, con una dedicación increíble. Nunca imaginó que lo encontraría cara a cara en una acera helada de diciembre. Mientras Thomas trataba de asimilar la identidad del chico, Ronaldo metió la mano en el bolsillo. Por lo general, cuando alguien rebusca en su abrigo, aparece un par de monedas o un billete pequeño. Pero lo que emergió casi hizo que Thomas se tambaleara un billete de $100, recién planchado. Thomas se quedó mirando, sin atreverse a creer en la generosidad que brillaba en la mano del joven. El murmullo de los peatones se apagó brevemente cuando se dieron cuenta de que algo inusual estaba pasando. Algunos se detuvieron, susurrando. Uno o dos incluso sacaron sus teléfonos para grabar. Thomas sintió que el calor le subía a las mejillas, una mezcla de gratitud, confusión y ligera vergüenza. Era más dinero del que había tenido de una sola vez en meses. Con la respiración entrecortada, alcanzó a preguntar, ¿Por qué me darías tanto? La voz de Ronaldo era suave pero firme. «Porque puedo, y porque lo necesitas», contestó, antes de hacer una pausa. «Pero hay una condición. Si te ayudo hoy, tienes que ayudarte a ti mismo mañana». Thomas sintió un torrente de emociones encontradas. Por un lado, le inundaba el alivio. Aquel dinero podría cubrir comida durante varios días o incluso pagar el autobús para ir a entrevistas de trabajo. Por otro lado, percibía que las palabras de Ronaldo buscaban encender algo más que un consuelo pasajero. Sonaban como un desafío, un impulso hacia un cambio real. Thomas tragó saliva y asintió despacio. «Sí, lo prometo». Acto seguido, el joven extendió el billete. Thomas lo tomó con cuidado, como si fuese a desvanecerse si parpadeaba. Entre la pequeña multitud se propagaron murmullos y el brillo de las cámaras de los móviles se intensificó. Entonces, Ronaldo sacó una libreta de su abrigo, garabateó una dirección y tendiéndosela a Thomas, explicó: «Es para el New Horizons Resort Center. Ve allí, diles que vas de mi parte. Pueden ofrecerte algo más que café. Tienen refugio, asesoramiento y programas de empleo». La boca de Thomas se secó. Quiso pronunciar algo profundo, agradecer a aquel joven aficionado al deporte que se había detenido a su lado, pero de sus labios solo salió un gracias ahogado. Ronaldo asintió levemente, reconociendo el momento. Después, alzó un poco la voz para que los curiosos escucharan. «Thomas, tienes mucha más valentía de la que crees, no lo olvides». Para cuando Thomas reaccionó, Ronaldo se había fundido con la multitud, dejando al hombre sin hogar aferrado a un billete de $100 y a una dirección escrita con prisa. Unos pocos espectadores le ofrecieron sonrisas inciertas o miradas curiosas. La mayoría se dispersó. Thomas se quedó allí varios minutos, abrumado. Esa misma noche, breves videos del encuentro empezaron a circular por las redes sociales. Sin fijar un día exacto, digamos que en ese mismo mes, las imágenes alcanzaron decenas de miles de reproducciones. La gente comentaba la calidez del gesto de Ronaldo, la expresión de asombro en el rostro de Thomas y la sensación de que se había presenciado algo genuinamente compasivo. Otros insistían en que era una maniobra publicitaria o que todo estaba preparado para ganar fama en Internet. Aún así, el interés público estalló. Al mes siguiente, enero de 2023, los medios locales de Cleveland hablaban del adolescente que dio $100 a un hombre sin hogar, en reportajes de interés humano. Los editoriales debatían si era un verdadero ejemplo de empatía juvenil o un truco manipulado para ganar atención. Con todo, la mayoría parecía inclinada a creer en la sinceridad de la historia.
señalando lo poco habitual que era ofrecer una suma tan grande a un desconocido en plena calle, especialmente a alguien que la necesitaba con urgencia. Mientras tanto, Thomas apenas estaba al tanto de su repentina fama en Internet. Se centraba más en el pedazo de papel que apretaba en la mano, cuestionándose si tendría el valor de seguir la indicación. La dirección del centro, escrita con esmero, se le antojaba tanto una bendición como un salto aterrador hacia un territorio desconocido. Hacia finales de diciembre de 2022, Vianos Vintec, Thomas reunió la valentía suficiente para acudir al New Horizons Resource Center. Copos de nieve se arremolinaban sobre el cielo gris de Cleveland, mientras él recorría las líneas de autobús, usando parte de los $100 para comprar un pase de un día. Sentía un nudo de ansiedad en el estómago. Había oído hablar de centros de ayuda, pero siempre se había mantenido alejado, temiendo ser juzgado, enfrentarse a interminables trámites o el dolor de que le negaran el acceso. Al entrar en el discreto edificio de ladrillo, lo recibió una oleada de calor y un suave bullicio de actividad con sentido. Una voluntaria de la recepción, al notar sus manos temblorosas, le preguntó si necesitaba algo. Thomas deslizó la nota y, con la voz entrecortada, pronunció: «Ronaldo me dijo que viniera». Enseguida, el rostro de la recepcionista se iluminó. «Ah, te estábamos esperando. Vamos, te pondremos al día». Resultó que Ronaldo había llamado antes, avisando que tal vez llegaría un hombre llamado Thomas. La voluntaria lo guió para llenar formularios de ingreso. Le presentó a Valerie, una gestora de casos, y le explicó que el centro ofrecía una ruta hacia una vivienda estable, revisiones médicas y asistencia para encontrar empleo. En los días siguientes, Thomas descubrió que el centro tenía un dormitorio de emergencia donde podía reclamar una cama cada noche. También supo que ofrecían programas de asesoramiento para tratar problemas como la depresión, la adicción y el trauma, dificultades frecuentes en personas que lo habían perdido todo. Aunque le costaba hablar de sus asuntos personales, tomó aquello como una oportunidad para cumplir la promesa hecha a Ronaldo, ayudarse a sí mismo al día siguiente. Mientras Thomas se acostumbraba a la rutina en New Horizons, el mundo exterior hervía con noticias sobre el video viral. Medios de todo Ohio retomaron la historia, alabando o cuestionando las acciones de Ronaldo. En Internet, las discusiones eran intensas. Algunos aplaudían la humildad y valentía del adolescente por entablar una conversación que superaba estereotipos, mientras otros consideraban que todo estaba cuidadosamente planeado para ganar relevancia en redes. No obstante, ningún debate borraba un efecto innegable. Las donaciones al New Horizons Resource Center se dispararon. A comienzos de 2023, el personal notó un marcado incremento de llamadas telefónicas de donantes interesados en aportar dinero, ropa o voluntariado. Personas mayores de los suburbios de Cleveland, conmovidas por el intercambio que habían visto en sus pantallas, enviaron mantas, alimentos enlatados y cartas escritas a mano con mensajes de aliento. Incluso se publicaron cartas en periódicos locales, celebrando la esperanza que este tipo de gestos podía brindar en pleno invierno. Thomas halló un ambiente sorprendentemente acogedor en New Horizons. Aun sintiéndose avergonzado de su situación de calle, el personal lo trataba con inquebrantable respeto. Valerie, su gestora de casos, fue especialmente empática. Lo orientó a citas médicas para atender un dolor de espalda que empeoraba desde hacía meses, y le buscó un consejero especializado en reforzar la autoestima de quienes habían estado crónicamente sin hogar. Aún así, la duda persistía. ¿Podía un acto de generosidad al azar cambiar de verdad la trayectoria de la vida de Thomas? ¿Sería capaz de mantener el rumbo o caería de nuevo en patrones antiguos en cuanto pasara el primer impulso de buena suerte? En las gélidas noches, acostado en una modesta litera, Thomas volvía a la escena de Ronaldo, ofreciéndole ese billete y repitiendo la frase: «Tienes que ayudarte a ti mismo mañana». Una y otra vez, se prometía no rendirse. Conforme avanzaba el nuevo año, la curiosidad por Ronaldo Martínez no hacía más que crecer. Los periodistas intentaron entrevistarlo, pero casi siempre rehusaba, con cortesías firmes. Corría el rumor de que compaginaba un exigente horario de práctica deportiva con sus estudios de secundaria. Algunos sostenían que sobresalía en fútbol, otros que destacaba igualmente en atletismo o baloncesto.
Lo que más intrigaba a la gente era su negativa constante a sacar ventaja de aquel momento viral. No montó cámaras, ni siguió a Thomas. Tampoco aceptó dinero o publicidad de terceras organizaciones. El personal del centro comentó que habían recibido un par de llamadas de Ronaldo, preguntando por el progreso de Thomas. Fuera de eso, Ronaldo parecía un benefactor fantasma, presente en espíritu o ausente ante los reflectores. Entretanto, circulaban comentarios de que tal vez provenía de una familia de ingresos medios o un poco acomodada. Pero nadie estaba seguro. Solo se sabía que era un adolescente aficionado al deporte y que había hecho un acto de bondad extraordinario. Para Thomas, la constante especulación sobre Ronaldo era motivo de gratitud y a la vez de incomodidad. En parte, temía que cuando las cámaras se fueran, él volviera a ser ignorado. Por otro lado, le aliviaba que Ronaldo no estuviera pendiente de él a diario. Thomas necesitaba reconstruir su vida sin depender de la caridad de nadie más. Comenzó a llevar un diario, donde apuntaba reflexiones sobre las terapias que recibía y sus metas personales, encontrar trabajo a tiempo parcial, cuidar su salud y tal vez enmendar viejas fisuras familiares. A comienzos de 2023, Evita Notepefo, Thomas dio el paso de inscribirse en el programa de capacitación laboral de New Horizons. 2 veces por semana, se reunía con orientadores que revisaban su currículum, le daban consejos para entrevistas y lo guiaban en la búsqueda en línea de puestos de nivel básico. Usó parte del dinero restante de los $100 para adquirir artículos esenciales, pasajes de autobús, productos de aseo y una camisa de segunda mano con cuello para entrevistas. Valerie coordinó una cita médica para que por fin se atendiera el dolor crónico de espalda. El médico voluntario de la clínica diagnosticó un pinzamiento nervioso, probablemente empeorado por meses de dormir en la calle sin condiciones adecuadas. A Thomas le recetaron ejercicios de fisioterapia para aliviar las molestias. El personal también programó sesiones de salud mental, enfocadas en combatir la depresión que lo había agobiado desde que perdió su empleo a principios de 2022. Poco a poco, Thomas sintió cómo su vida se recompuso. Las mañanas dejaron de girar en torno a reunir monedas en las aceras. Las dedicaba a solicitar puestos de limpiador o mantenimiento. Las tardes traían talleres grupales en el centro, donde aprendía desde nociones básicas de finanzas hasta técnicas de resolución de conflictos. Los fines de semana, a veces se unía a otros participantes para limpiar calles de forma voluntaria, con la esperanza de devolver un poco de lo recibido. Cada logro, como recibir una llamada sobre una entrevista, avivaba sus ganas de seguir avanzando. Aún así, la inseguridad lo acechaba de vez en cuando. Temía no lograr la estabilidad laboral, o que la lesión de su espalda empeorara y arruinara cualquier oportunidad. Cada vez que esos miedos lo asaltaban, recordaba la mirada firme de aquel adolescente, recordándole que él importaba. Esa imagen lo mantenía anclado en la esperanza. En medio de su esfuerzo por reconstruir su vida, Thomas casi había perdido contacto con su familia. Suponía que, si algún familiar hubiera querido verlo, habría buscado la manera antes de acabar en la calle. Esa suposición se derrumbó a inicios de 2023, cuando Marcus, el hermano menor de Thomas, apareció de repente en New Horizons. Marcus, de 38 años, había visto el video viral luego de que un compañero de trabajo se lo mostrara, diciendo: ¿No te parece familiar este hombre sin hogar? Marcus estuvo a punto de soltar el teléfono al reconocer a Thomas. De inmediato comenzó a llamar a los refugios locales, y finalmente lo localizó en el New Horizons Resort Center. Cuando Marcus entró en el vestíbulo del centro, Thomas lo contempló incrédulo. Llevaban años sin hablarse, tras una pelea familiar motivada por dinero y orgullo. Al verse frente a frente, ambos se quedaron paralizados hasta que de pronto se abrazaron con fuerza. A Marcus se le humedecieron los ojos mientras se disculpaba por no haberse comunicado antes. Thomas, con la voz quebrada, admitió que se había aislado de todos, convencido de que a nadie le importaba. El personal de New Horizons les cedió una sala privada para que hablaran, volcaran sus culpas, ansiedades y el peso de años de distanciamiento. Marcus contó cómo se mudó a otro estado en busca de empleo. Thomas reveló la rapidez con que cayó en la indigencia tras el cierre de la planta
y cómo su salud empeoró. Entre arrepentimientos y alivio, ambos coincidieron en que, de no ser por el video ampliamente compartido del acto de bondad de Ronaldo, quizá nunca se habrían reencontrado. Esa grabación breve fue el nexo que los unió después de años de silencio. Marcus se ofreció a ayudar a Thomas en lo que pudiera, ya fuera uniendo recursos o apoyándolo en la búsqueda de empleo. Mientras el invierno seguía su curso, también persistían los efectos de la única acción de Ronaldo. En todo Cleveland, surgían historias de personas que decidían hacer sus propias muestras espontáneas de generosidad. Algunos pagaban las compras de otros donaban a refugios que nunca antes habían recibido tanta ayuda. En las iglesias, se organizaban veladas donde voluntarios preparaban paquetes para gente necesitada. Comunidades de jubilados impulsaban recolectas modestas, explicando que el video de Ronaldo y Thomas les había recordado que nadie está más allá de la ayuda de un prójimo. Hacia febrero de 2023, Mentas y Trupor Sánchez, el New Horizons Resort Center, reportó un incremento del 30% en donaciones totales respecto al mismo periodo del año anterior. Ese capital extra les permitió ampliar sus dormitorios, mejorar la cocina para ofrecer mejores comidas y contratar a más trabajadores sociales. Algunos noticieros locales sacaban reportajes adicionales bajo el título "Amabilidad en Cleveland", aludiendo a cómo un joven casi anónimo había provocado un movimiento solidario en la ciudad. Thomas procuró mantener un perfil discreto, incómodo con ser considerado un símbolo de esperanza. Sin embargo, cada cierto tiempo, un voluntario lo reconocía por el video y le pedía novedades. Entonces, él se sonrojaba y balbuceaba algo, para luego desviar la conversación al trabajo que realizaba el centro. No estaba acostumbrado a tanta atención, prefería centrarse en su camino, reconstruir la relación con Marcus y avanzar hacia un futuro más estable. La vida en New Horizons distaba de ser un cuento de hadas. Thomas enfrentaba numerosos obstáculos. En enero, solicitó un puesto de conserje y lo rechazaron porque la empresa temía que su problema de espalda le impidiera realizar ciertas tareas. Desanimado, pasó una semana, sintiéndose incapaz de salir de la indigencia. Pero su consejera, Cynthia, lo animó a ver el rechazo como parte del proceso, recordándole que de cada tropiezo se aprende y se ajusta la estrategia. Marcus, de su lado, cooperaba llevándolo a citas médicas siempre que podía y brindándole apoyo moral cuando percibía que su hermano decaía. A veces tenían roces, viejos resentimientos afloraban, especialmente sobre quién era responsable de la ruptura familiar. Pero ahora la diferencia era que al menos se comunicaban y no se cerraban. A principios de la primavera de 2023, Thomas consiguió un trabajo temporal de limpieza en un centro comunitario local. Aunque el sueldo apenas superaba el mínimo, ofrecía estabilidad y solo un nivel moderado de esfuerzo físico. Todas las noches regresaba a New Horizons, donde seguía usando el dormitorio hasta reunir lo suficiente para la fianza de un pequeño apartamento. Valeria le recomendó apartar algo de dinero para emergencias, y le enseñó cómo abrir una cuenta de cheques básica para no arriesgar sus ingresos. Cada pequeño logro, como terminar su turno sin dolor intenso o ahorrar $50, mejoraba la confianza de Thomas. Comprendió que, una vez superados los primeros obstáculos, los avances se encadenaban, y en cada paso, existía un ancla silenciosa, el recuerdo de la seguridad con la que Ronaldo había afirmado que Thomas merecía una nueva oportunidad. A medida que avanzaban los meses, el crudo invierno de Cleveland dio paso a una estación más benigna. El deshielo llevó barro a las aceras, y la gente empezó a guardar los abrigos gruesos para ponerse chaquetas ligeras. La vida en la ciudad siguió su curso, pero nadie podía negar que el eco de aquel video viral persistía. Varias ONG señalaron que el interés de los voluntarios se mantenía firme, y el debate sobre cómo un solo acto de bondad podía desatar muchos más se repetía en reuniones comunitarias. Poco a poco, Thomas ascendió hacia la estabilidad. Para finales de la primavera de 2023 había ahorrado lo suficiente como para pagar la fianza de un diminuto estudio. 4 paredes, una pequeña cocina y un sofá usado, pero completamente suyo. Con la ayuda de Marcus y algunos voluntarios de New Horizons, se mudó. Con lágrimas en los ojos, dejó su bolsa de lona en el centro de la sala
el símbolo tangible de poner fin a un año viviendo de un lado a otro. Marcus lo visitaba con frecuencia, trayendo víveres o artículos para el hogar que hallaba con descuento. Cocinaban cenas simples y a veces se quedaban hablando hasta tarde sobre recuerdos de la infancia o sueños inciertos para el futuro. Aunque su relación aún mostraba cicatrices, cada charla cimentaba la confianza reconstruida. Mientras tanto, seguían los rumores sobre Ronaldo. Unos decían que estaba concentrado en próximos torneos deportivos. Otros aseguraban que había hecho donativos discretos a New Horizons, pese a que nunca hubo confirmación oficial. Thomas llegó a recibir una sola llamada del adolescente a principios de primavera, en la que Ronaldo preguntó: ¿estás bien? La conversación duró menos de 2 minutos, pero la calidez sincera que transmitía la voz del joven recordaba a Thomas que la bondad no se limita a un solo gesto. En la intimidad, Thomas reflexionaba sobre lo increíble que resultaba todo aquel encuentro azaroso. Una calle helada no solo transformó su vida, sino que también reavivó la relación con su familia y fomentó un movimiento solidario en Cleveland. Era un testimonio del poder que puede tener una chispa minúscula en medio de la oscuridad. Algunos medios intentaron entrevistar de nuevo a Thomas para reportajes emotivos, pero él prefería el anonimato. En las pocas ocasiones en que accedía, por ejemplo, en un pequeño evento de recaudación de fondos para New Horizons, hablaba brevemente, enfatizando que era solo uno entre muchos necesitados. Siempre terminaba con una mención discreta a ese adolescente amante del deporte que se detuvo a verlo como a un ser humano, más allá de la ropa harapienta. El personal de New Horizons se sentía orgulloso del éxito de Thomas, viéndolo como una prueba de lo que su programa podía lograr, cuando se unían un respaldo constante y el esfuerzo de la persona afectada. Valerie usaba su historia, sin mencionar su nombre, para inspirar a otros recién llegados, demostrando que quien ha perdido todo aún puede recuperar la estabilidad. Marcus también se involucró más en el centro, a veces haciendo trabajo voluntario los fines de semana o donando provisiones que conseguía en su empleo. En ocasiones, él y Thomas comentaban la rapidez con que el destino podía dar un giro, el cierre de una planta, la indigencia y de pronto el encuentro casual con un joven que se negó a marcharse sin tender la mano. Hacia mediados de 2023, Neques, la ciudad de Cleveland, había pasado a ocuparse de otras novedades. El clip viral que en su momento generó tanto interés quedaba relegado en el enorme flujo de Internet. Todavía existía, pero era eclipsado por historias más recientes. No obstante, para Thomas, la chispa encendida aquel diciembre nunca se apagó. Cada vez que programaba la alarma para ir a trabajar, preparaba una cena sencilla en su estudio o invitaba a Marcus a ver un partido. Sentía una profunda gratitud. Oía rumores esporádicos de que los equipos deportivos de la escuela de Ronaldo estaban consiguiendo triunfos. Una empleada de New Horizons decía haberlo visto en las noticias locales, sin mención a aquel momento benéfico que tanto había generado atención. Thomas consideraba natural ese silencio. Quizá los mejores actos de bondad no necesitan refuerzos continuos. Resuenan con más fuerza cuando se desarrollan de manera espontánea, ayudando a quien lo requiere, sin exigir elogios constantes. A veces, Thomas pasaba los dedos por el letrero de cartón que solía sostener. Anything else. God bless. No lo había tirado. En los tramos más oscuros del último año, ese letrero era su única forma de expresarse ante el mundo. Ahora, sin embargo, le recordaba todo lo que había avanzado y cómo un solo acto de generosidad puso en marcha el cambio que lo transformó todo. El adolescente insistió en que Thomas se ayudara a sí mismo mañana, si recibía ayuda hoy, y así lo hizo paso a paso, día tras día, enfrentando nuevos retos y sumando nuevos logros, con un renovado sentido de esperanza. Como entendió Thomas, la historia no se limitaba a recibir ayuda. Era descubrir que, con el estímulo adecuado, incluso aquellos que se hallan en la mayor desesperanza, pueden encontrar la fortaleza para levantarse. La historia de Thomas Reynolds demuestra cómo una chispa de empatía, como la de un joven llamado Ronaldo, que entrega un billete de $100, puede desencadenar una poderosa ola de transformación. En el frío implacable de diciembre,
Ese gesto sencillo ofreció refugio, recuperó la fe, reunió a Thomas con su hermano Marcus e inspiró a toda una comunidad a actuar. Aun con el escepticismo y la fama fugaz en Internet, la lección esencial es clara: la verdadera compasión no exige reconocimiento, solo valor y sinceridad. ¿Y tú? ¿Has vivido o presenciado un acto de bondad que transformara la vida de alguien? Comparte tu experiencia en los comentarios. Mira nuestra próxima historia en pantalla y suscríbete para más contenido alentador mañana. Mantengamos viva la empatía.